Bienvenidos a todos. Soy Nicolás Andrés Mariño Yamizar, de la carrera de Economía, y hoy vengo a hacer la presentación del curso de Inglés 1. Muy bien, así que iniciemos. Muy bien, iniciando, tenemos el presente simple en su forma afirmativa. Eh, Esta es la forma, sujeto, verbo, más complemento. Y tenemos un ejemplo, I drink much coffee, you drink much coffee. Pero para la tercera persona singular, por ejemplo, en este caso, he, she, it, o puede ser Juan, John o a cow, para esos casos, el verbo se conjuga añadiéndole una S. O en otros casos, se le agrega ES. Para la forma negativa, se le agrega el auxiliar do. Y en el caso de la tercera persona singular, en vez de que se conjugue el verbo, el auxiliar do se conjuga y se le agrega ES. Va a resultar does. Y aparte de eso, se le agrega la partícula not. Do not drink, you don't drink, he does not drink too much coffee. She does not drink too much coffee. Y para el plural, aquí como podemos ver, se mantiene realmente igual a las dos primeras formas. Para la forma interrogativa, aún se utiliza el auxiliar do, sino que esta vez este auxiliar va al inicio de la oración, tal y como podemos ver acá. Do I drink too much coffee? Y también, en este caso también, el auxiliar do se conjuga para estar en la forma does en el tercera persona del singular. Y para agregar, para el verbo to be, que es un verbo bastante importante en el presente simple, este se conjuga de muchísimas formas. Para la primera persona se conjuga am, para you, tú, usted, segunda persona es are, para la tercera persona singular es she, it, se conjuga is, y para los plurales we, they, se conjugan ambos are, al igual que el you. Para el negativo nada más se le tiene que agregar la partícula not, y para la forma interrogativa, el verbo to be va al inicio. Y continuando con los pronombres posesivos, vemos aquí en este cuadro en lo de la lista de pronombres posesivos, por ejemplo, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Estos pronombres nos indican que aquel objeto que se está señalando, por ejemplo, that smartphone is mine, a ese objeto al que se señala es de nuestra propiedad o de propiedad de esa persona, tal y como podemos ver acá, his jacket is red. En este caso no que conjugar, hay que conjugar verbos. Y continuando con los positivos, tenemos adjetivos positivos, los cuales, tal y como dicen su nombre, son adjetivos. Son agregados a los sustantivos para dar propiedad. Por ejemplo, this is my favorite cake. I like your new bag. This man doesn't know about the Einstein. She drove of us in the car. Estos son los ejemplos que tenemos sobre los adjetivos posesivos. Y ya para terminar con los posesivos, están los posesivos con el apóstrofe, los cuales se puede utilizar, los cuales son añadiendo a un sustantivo el apóstrofe S, tal y como podemos ver en la forma. Y en los ejemplos, in the 10 years time, tonight dinners, Martha's house in the very pretty, my dog bed is very comfortable. Esa forma de posesivos es más ágil a la hora de hablar. Muy bien, siguiendo con las preposiciones, en este caso, on and in para el tiempo, tenemos la preposición in, que significa en, por, dentro de, durante. Aquí vemos que en el caso del tiempo se usa con números de semana, meses, años. Aquí tiene un ejemplo, 3 weeks, 2 years, a month time, partes del día, morning, afternoon, evening, meses, August, December, estaciones del año, summer, winter, autumn, spring, años, 1983, décadas, the 19th, siglos, the 20th century. En el caso de la preposición on,
significa también por días de la semana. En este caso se utiliza con días de la semana, Monday, Friday, días especiales con la palabra day, Christmas Day, New Year's Day y fechas concretas. I prefer your birthday, February 8th. Y con la preposición at se utiliza para las horas, fiestas y festivales sin la palabra day. Por ejemplo, 80 o'clock, Christmas, Easter, the White, Hanukkah, etc. Para el caso de los lugares, la preposición in se utiliza para ciudades, por ejemplo, Budapest, países, France, continente, North America, y para partes de un país, región, ciudad de North, my neighbor. En el caso de la preposición on, para calles como Ramplas o lugares concretos como the corner of Orford and the Regent Street, tal y como dice la traducción, la esquina entre las calles Oxford y Regent. Y en el caso de la preposición at, para direcciones o lugares concretos de pueblos y ciudades. Spring Church, Rochester Street, the University Hospital, the airport. Y para medios de transporte se utilizan las preposiciones in, on. The car, a taxi, the train, the bus, a bike, a scooter, a skateboard, a the foot. La preposición in se utiliza cuando podemos cambiar de posición, tal como the car, a taxi. Si nos podemos mover a través de él o si no está cerrado, utilizamos la preposición on. Siguiendo, vamos con los cuantificadores, los cuales son verbos modales, por así decirlo. Tenemos cuantificadores money, much, some, any, noun, a lot of, a little, few. Estos cuantificadores se utilizan dependiendo si es contable o incontable. Money se utiliza para los contables, es decir, cuando el objeto está en plural. Much para los incontables, cuando está en singular. Some se utiliza para ambos casos. Any también para ambos casos. Noun para ambos casos también. A lot of también para ambos casos. A little se utiliza para los incontables, es decir, cuando el objeto al que nos queremos referir está en singular. Y a few cuando el objeto está en plural. Y a continuación vemos unos cuantos ejemplos. There are not many series, no hay muchos turistas. How many cats do you have? ¿Cuántos gatos tienes? There is not much time, no hay mucho tiempo. How much money does he have? ¿Cuánto dinero tiene él? He has a lot of books, tiene muchos libros. I have a lot of money, tengo mucho dinero. Do you have a little money? Tienes un poco de dinero. We have a little time, tenemos un poco de tiempo. En el caso de las preguntas se utiliza primero la how, tal y como podemos ver acá, how. Muy bien, ahora estamos con los pronombres demostrativos. Tenemos 4 pronombres, this, that, these, and those. This, that se utilizan para los singulares y this, and those para los plurales. This se utiliza para aquello que está cercano y that para aquello que está lejano. Por ejemplo, how, mom, this is Michael. Ah, that was a great concert. Y en el caso de this, those, tal y como dijimos, se utiliza para lo que está, para lo plural. This para lo cercano y those para lo lejano. These are my favorite movies, and those were sad days after my father died. Esos son ejemplos. Bien, siguiendo con los imperativos, los cuales son oraciones con el objetivo de dar órdenes. Estas no tienen objetivo, no tienen sujeto. En la forma afirmativa tenemos 2 ejemplos. Shut the TV off. Apaga la televisión. Just wait for me, please. Espera por mí, por favor. En forma negativa se le agrega el auxiliar do con la partícula not. Y que la cual también se puede comprimir para don't. Don't be late, no llegues tarde. Don't keep opening the fridge. Deja abrir la nevera. También se puede utilizar let's, el cual es la contracción de let us. Eso se utiliza para incluirme, hablando por mí en este caso, incluirme en la orden. Por ejemplo, let's observe a minute of silence, please. Hagamos un minuto de silencio, por favor. Let's not go in, please. No entremos ahí, por favor.
Siguiendo con el should, el cual también es imperativo. Este es un verbo normal que para dar sugerencias. You should do something about your hair, Dani. Deberías hacer algo con tu cabello. Eso es en la forma afirmativa. En la forma negativa se le agrega la partícula not, la cual se le puede comprimir y tal como pueden ver en pantalla con NT. Shouldn't. You shouldn't worry so much about what people think. Tú no deberías preocuparte por lo que la gente piensa. Y en la forma interrogativa, should va al inicio de la oración. I start o yo me quedo o debería quedarme. Should I start or should I go? Shouldn't y see a doctor. No debería haber un doctor. Y para finalizar, tenemos el presente continuo, el cual de forma similar al presente simple, pero tiene un cambio. Esto también utiliza el verbo to be, conjugado para presente, obviamente. Pero el verbo principal está en gerundio, es decir, con la partícula ing. I am singing in the rain. Estoy cantando en la lluvia. En este caso, solamente hay que conjugar con el verbo en gerundio para cualquiera de los tiempos verbales, tal y como se puede ver en el ejemplo. Para la forma negativa, se le agrega la partícula no al verbo to be. Am not, are not, is not, así. Siguiendo con el mismo ejemplo, tal y como pueden ver en pantalla. Y para la forma interrogativa, el verbo to be va al inicio de la oración. Am I singing in the rain? Are you singing in the rain? Así. Esta estructura es bastante sencilla. Bueno, con esto, muchísimas gracias por prestar atención. Les agradezco mucho.